Trabajo como agente de policía en una pequeña ciudad del norte de Michigan. Los turnos de noche suelen ser tranquilos. Paso por delante de un par de tiendas cerradas, compruebo los aparcamientos donde dormita algún coche ocasional. La oscuridad endurece las calles locales. El viento agita tranquilamente las copas de los árboles y parece que no va a pasar nada hasta el amanecer. Pero aquella noche las cosas no transcurrieron como de costumbre. Estaba patrullando el camino que llevaba por la zona boscosa a las afueras de la ciudad. El mes se acercaba a la luna nueva y la luz de la luna era casi invisible. Solo un par de farolas en postes escasos, de un amarillo titilante, y los faros de mi coche patrulla iluminaban el camino. La radio encendida silbaba sin dar información importante, y las oscuras siluetas de los árboles se extendían en la distancia. Sentía la ligera somnolencia habitual, esperando desesperadamente que la guardia transcurriera sin llamadas. El reloj marcaba cerca de las 2 de la madrugada. En la zona del lago, una pequeña niebla se cernía sobre el suelo, y a lo largo del cinturón forestal se hacía aún más oscuro. De repente, algo rápido destelló en los faros y se deslizó por la carretera. Me dio un vuelco el corazón. ¿Era un animal grande? Los vecinos se quejan a menudo de los ciervos que salen corriendo delante de los coches. Pero aquí el movimiento era brusco, más felino, aunque demasiado macizo para ser un gato montés. Instintivamente reduje la velocidad y miré tenso hacia adelante. No vi a nadie en la carretera, solo un asfalto brillante con manchas de humedad. Por unos instantes pensé que me lo había imaginado, pero de repente, de entre las sombras de la izquierda, justo bajo los haces de mis faros, saltó. Primero vi una espalda peluda, luego una larga cola esponjosa. Frené bruscamente. Las ruedas chirriaron y el coche se detuvo a 10 metros de la criatura. Durante unos segundos observé, estupefacto, cómo se inclinaba sobre la acera. Al principio pensé, ¿un lobo? Pero en el instante siguiente mi juicio se volvió loco, porque el tamaño era claramente superior a la norma. Era mucho más grande que cualquier lobo que hubiera visto. La criatura hizo un movimiento como si fuera a alejarse arrastrándose, pero en lugar de eso, se levantó de repente sobre sus patas traseras. A la luz de los faros, se veía claramente que medía más de 2 metros, con un pecho ancho, extremidades anteriores como manos, pero con garras, y una cabeza como la cara de un lobo depredador con orejas puntiagudas. Las patas, o piernas, son poderosas. El pelaje es espeso, de color gris oscuro. Estaba entumecido. Lo que estaba ocurriendo era algo fuera de lo común. Estábamos literalmente mirándonos, mi coche con las luces encendidas y este monstruo con sonrisa de lobo. No puedo describir su mirada. Ojos brillantes, casi ámbar, en los que había una conciencia maligna. Por un momento, todo se congeló y no podía respirar, solo oír mi propio pulso. Todo a mi alrededor pareció desaparecer y me quedé a solas con la criatura de la noche. Noté que inclinaba ligeramente la cabeza, como mirándome. Luego dio un paso hacia adelante, medio agachada, y me pareció que se preparaba para atacar. Eché mano a mi pistola, pero me tembló la mano y el pestillo se atascó. Estuve a punto de maldecir, temiendo que, mientras yo buscaba a tientas, la criatura se abalanzara sobre el cristal. Pero de repente, la criatura se quedó inmóvil, levantó el hocico y me pareció que sonreía. Era espeluznante, una sonrisa de lobo que ningún animal corriente podría tener. Luego lanzó una breve mirada hacia el bosque, volvió a mirarme por un momento, y de un salto estaba a un lado de la carretera. Un par de pasos poderosos más, y la oscura silueta desapareció entre las ramas. Vi oscilar los arbustos y oí un gruñido corto y grave. Luego todo quedó en silencio. El aturdimiento me abandonó. Cerré los ojos un segundo, tratando de ver si me estaba imaginando cosas, pero caían gotas por el parabrisas. Llovía un poco por la noche. Los faros seguían cegando la carretera, y mi cerebro gritaba, «¡Esto ha pasado de verdad!». Inmediatamente pedí refuerzos por radio, informando confusamente,
Algo enorme, parecido a un lobo, pero humanoide, salió delante del coche y corrió hacia el bosque. Mis colegas no entendieron inmediatamente de qué estaba hablando. Me preguntaron si me equivocaba, si era un perro grande. Intenté describir su altura y su postura a dos patas. Casi no me creyeron, pero me dijeron: «Venga, espera, vamos en coche». Pasé el resto de la noche en el coche patrulla, sin atreverme a salir con una linterna a la oscuridad. Varios agentes llegaron en coche. Caminamos juntos por la linde del bosque. No se encontraron rastros de grandes zarpas. La lluvia había erosionado el suelo. Solo podíamos especular. Alguien pensó que podría haber sido un oso sobre sus patas traseras, pero yo juraría que tenía cara de lobo. A la mañana siguiente, me escucharon y me hicieron un informe formal. Entonces, un par de supervisores intercambiaron miradas. Supuestamente, tal vez el autor estaba exagerando, tal vez cansado, cegado por los faros, etc. Documentalmente, todo quedó en el estado de avistamiento no confirmado de un animal grande. Ha pasado un año y sigo teniendo pesadillas. Cuando estoy de servicio por la noche, intento evitar esa zona en particular. Los colegas bromean: ¿has visto ahí un lobo convertido en lobo? Pero siento que no son puras bromas. En el fondo, sé que los ojos de esa criatura, su sonrisa cómplice, no eran producto de mi imaginación. Lobo o no, algo irrealmente grande y humanamente sugerente deambula en medio de los bosques nocturnos. Tal vez sea un solo ejemplar, o tal vez haya varios. Nadie ha encontrado pruebas, y yo mismo soy cada vez más consciente de lo poco que le gustan a la gente estas historias. He intentado explicarme. Más de 2 metros de altura, cara de lobo. Todos se ríen, pero creo que no me equivoqué. Esos pocos segundos en los que nos miramos directamente a los ojos no se pueden olvidar. A veces los cazadores de esta zona mencionan huellas extrañas o ciervos muertos, desgarrados como por mandíbulas más fuertes que las de los osos, pero todo se queda en meros rumores. Trabajo para el departamento de policía de una pequeña ciudad del oeste de Carolina del Norte. Mis turnos nocturnos suelen ser tranquilos, el mismo ambiente sin prisas, un par de carreteras desiertas y alguna que otra llamada de ciudadanos quejándose de adolescentes revoltosos o animales vagabundos al azar. Mi subdivisión se extiende a lo largo de varias carreteras sinuosas y abarca una vasta zona rural con pequeñas granjas, zonas boscosas y lagos ocasionales. En las noches despejadas puedo ver estrellas lejanas titilando sobre las copas de los pinos, y la luna a veces proyecta un resplandor plateado sobre los campos, creando un paisaje casi idílico. Pero un día, a finales de agosto del año pasado, el apacible ambiente se resquebrajó cuando me encontré con algo que aún no puedo explicar racionalmente. Aquella noche estaba de guardia solo. Mi compañero había caído enfermo y no se había encontrado sustituto, así que tuve que hacer la ronda solo. El reloj marcaba cerca de las 10 cuando me dispuse a patrullar una carretera que conducía a una zona boscosa remota. La carretera en esa zona suele estar bastante vacía, sobre todo al anochecer, pero la gente a veces informa de perros callejeros o coyotes que se acercan a las casas. Enciendo la radio para ver si hay alguna llamada. Las ondas estaban en silencio, con solo un ligero silbido que complementaba el ruido del motor. El viento otoñal ya soplaba bastante fresco por la noche, colándose por la ventanilla entreabierta del coche. Contemplé el borde de la carretera con los faros, captando de vez en cuando las siluetas de los árboles del arcén. Había una pequeña arboleda a la izquierda y campos desiertos de maíz marchito a la derecha. La luna no estaba demasiado alta, por lo que la oscuridad se extendía por todas partes, con solo tenues manchas de luz lunar a través de las ramas. No me esperaba nada especial. Había planeado conducir hasta el final de la autopista, dar la vuelta y volver a la estación en un par de horas. A mitad de camino hacia la linde del bosque, me pareció ver una sombra en uno de los caminos rurales.
Un pequeño subidón de adrenalina. Pensé, ¿coyote? ¿Un ciervo? Nada raro por aquí. Reduje la velocidad para ver mejor y, de repente, me fijé en una extraña figura cerca del borde del camino. Una enorme silueta en cuclillas, y parecía estar mirando directamente en mi dirección. Aún no podía ver en detalle, pero algo en las proporciones me hizo ponerme tenso. Hombros anchos, extremidades largas y una cabeza que no parecía humana. Me acerqué lentamente en coche y encendí las luces largas. La figura rebotó en un instante, desapareciendo entre los árboles. El corazón me latía con fuerza, pues la criatura se movía muy deprisa, casi en silencio, aunque yo esperaba ruidos fuertes para su tamaño. Salí del coche con una linterna. Quería comprobar el lugar donde se encontraba. En voz baja grité, «Policía, ¿hay alguien ahí?» Por supuesto, lo único que oí como respuesta fue el susurro del viento en la hierba seca. La linterna captó el suelo ligeramente arrugado, sin huellas claras. Todo en mi interior me decía que tuviera cuidado. Miré a mi alrededor para ver si veía algo. El silencio era tal que ni siquiera se oían los grillos, como si la naturaleza hubiera enmudecido. Decidí continuar por la carretera, así que avancé unos 20 metros, luego dejé el coche a un lado de la carretera y caminé con una linterna por el bosque. Mi plan era sencillo, ver si había algo sospechoso, señales de allanamiento, acampada, lo que fuera. Mi cabeza daba vueltas a la idea de que podría ser un perro grande o un coyote inusualmente grande, pero por alguna razón mi instinto me susurraba obstinadamente que había visto a un hombre con un traje medio loco o, alternativamente, a ningún hombre. Parece una tontería, pero en aquel momento no podía formular ninguna otra explicación. Al cabo de un rato, me llamó la atención un crujido que provenía de lo más profundo del bosque. Detrás de un par de árboles, la linterna tocó algo enorme. Al momento siguiente, una enorme figura apareció en el haz de luz. Me quedé helado. Delante de mí había claramente una criatura bípeda de unos 2 metros de altura. Parecía cubierto de un espeso pelaje oscuro, con un rostro bestial que parecía el de un lobo. Un detalle extraño. Podía sostenerse sobre 2 patas, manteniendo la espalda casi recta como un humano. Sus ojos se reflejaban claramente en la luz de la linterna, amarillos, brillantes, casi hipnóticos. ¿Un lobo tan alto? Era irreal. Intenté que no cundiera el pánico. Saqué la radio, pero me temblaba la mano. La conexión chisporroteaba y solo conseguí murmurar algo así como: «Veo una criatura desconocida. Increíble. Un lobo». Antes de oír un crujido y darme cuenta de que la criatura se precipitaba hacia mí. Me alejé a duras penas, dejando que la linterna la alcanzara durante una fracción de segundo. Torso enorme, brazos largos con garras. Lanzó un gruñido grave que me puso los pelos de punta. Parecía a punto de embestir. Pero, de algún modo, se quedó inmóvil a unos metros, mirándome fijamente. Me quedé inmóvil, sin saber qué movimiento hacer. Pánico en mi interior. De repente se echó hacia atrás, como si decidiera que no valía la pena involucrarse, y con un gran salto desapareció en las profundidades de la arboleda. Me dejó allí de pie, jadeando. A duras penas llegué al coche, con la cabeza dándome vueltas y el corazón latiéndome como loco. Incluso me di la vuelta varias veces, temiendo una persecución. Sin embargo, no parecía seguirme. Hubo un repentino ruido de interferencias en la radio, y por fin conseguí captar una señal. «Hay algo aquí, muy grande, agresivo, posiblemente un híbrido de lobo». Mis compañeros respondieron, pero no pude obtener ningún detalle. La conexión era pésima. Dejé mi asiento y vine a la estación. Mientras redactaba el informe, sentí que todo tipo de dudas taladraban mi cerebro. Quizá me he esforzado demasiado y he confundido un oso con un lobo. Pero desechó el pensamiento. Los osos tienen proporciones bastante diferentes, y su hocico no es en absoluto tan estrecho y largo.
A la mañana siguiente el teniente vino a la comisaría. Me escuchó atentamente. Dijo que no era la primera vez que alguien mencionaba una criatura parecida al lobo, pero oficialmente no tenemos tales bestias. Me pidió que no corriera la voz, diciendo que algo así podría causar pánico o burlas en la prensa. Me di cuenta de que se estaba silenciando la situación. Supongo que no quería hacer tambalear la tranquila reputación de la ciudad. Sin embargo, yo mismo ya no podría contemplar la carretera nocturna como antes. Desde entonces, evito la noche profunda en esa carretera cuando patrullo. Procuro ir acompañado. Los lugareños notan que me he vuelto más tenso. Un par de veces alguien me ha preguntado: ¿por casualidad has visto un lobo grande? He oído que hay una leyenda sobre él. No lo confirmo ni lo niego. Solo recuerdo cómo se erguía sobre sus patas traseras, mirándome con una mirada depredadora, y me doy cuenta de que el mundo puede no ser lo que creemos que es. Ahora, cuando la noche se acaba, me estremezco involuntariamente al ver cualquier silueta grande. Mi mente da vueltas a los momentos vividos, cuando la criatura lobuna se quedó inmóvil a pocos metros, gruñendo y demostrando que yo era un intruso en su territorio. Ninguna explicación o excusa pudo disipar el recuerdo de unos ojos amarillos que me miraban con desdén a través de la oscuridad. Trabajo para el departamento del sheriff en una pequeña ciudad del norte de Wisconsin. Normalmente, los casos más graves con los que nos encontramos son conductores ebrios, peleas familiares o mascotas desaparecidas. Sin embargo, hace un año, me topé con una historia que me hizo replantearme todo lo relacionado con los bosques locales y lo que podría estar acechando ahí fuera. Sinceramente, si me la hubiera contado otra persona, probablemente no me la habría creído. Pero me ocurrió a mí personalmente, en medio de una investigación nocturna, y ahora vivo con una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Aquel día se recibió una llamada sobre una persona desaparecida. Resultó ser un adolescente que había desaparecido mientras caminaba de vuelta por el bosque después de una fiesta en casa de un amigo. Sus padres dieron la voz de alarma porque no había vuelto a casa ni había contestado al teléfono, mientras que sus compañeros afirmaban que había tomado un atajo por un sendero que se adentraba en el bosque. Me hice cargo del caso de inmediato, ya que en nuestro condado los bosques son bastante extensos, y si un hombre se pierde, no hay que demorarse. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando llegué a la linde del bosque, donde los padres pensaban que podía comenzar la ruta del adolescente desaparecido. El tiempo era sofocante, a pesar de ser principios de otoño. El cielo estaba nublado, la luna apenas brillaba, y la linterna de mi coche solo iluminaba un estrecho claro entre los pinos. Salí con la linterna, la radio que llevaba en el cinturón silbaba en voz baja. La comunicación por estos lares siempre es inestable, las interferencias interfieren. Empecé a gritar el nombre del desaparecido, pero solo me respondió el silencio y el lejano susurro de las hojas al viento. No era exactamente salvaje, pero rara vez había gente por aquí, sobre todo de noche. Me ha sorprendido más de una vez lo rápido que uno puede encontrarse a solas con la naturaleza, con solo dar unos pasos en lo más profundo de los bosques de Wisconsin. Bajé por un estrecho sendero a unos 50 metros de la carretera. Encendí una linterna brillante y observé unas huellas de botas frescas que parecían las pisadas de un adolescente, lo que significaba que tal vez había caminado realmente por aquí. Caminé con cautela, llamando de vez en cuando con un hilo de voz. «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Va todo bien? Soy policía, si puede oírme, llámeme». Pero la única respuesta era el susurro de las ramitas mecidas intermitentemente por el viento. El bosque se hundía en una espesa penumbra. El haz de la linterna distinguía el contorno de los árboles, y más allá de la luz estaba la negra nada. Al cabo de unos 15 minutos, me topé con ramas rotas y hierba arrugada, como si alguien hubiera pasado por allí con prisas.
Me detuve y escuché un momento lo que me decía mi sexto sentido. A veces es como si el bosque me dijera, vete. Pero luego seguí adelante, porque me sentía responsable del chico. Más adelante, a 10 metros, había un hueco entre los árboles, donde se ensanchaba el sendero del bosque, y oí el crujido de las ramas, claramente detrás de mí. Me quedé inmóvil, me volví con la linterna y no vi nada. Pero el sonido se repitió. El corazón me dio un vuelco de ansiedad. Probablemente sea un ciervo, pensé al principio. Pero un ciervo suele tener cascos rápidos y amortiguados, o huye inmediatamente. Pero aquí las pisadas parecían un acecho cauteloso, como si alguien no quisiera que me diera cuenta. Grité, ¿quién está ahí? Y se hizo el silencio. Poco a poco fui avanzando, con el haz de la linterna rebotando entre los troncos. Entonces se oyó un fuerte crujido en la espesura, como si alguien hubiera pisado una rama y la hubiera roto con fuerza creciente. Aceleré el paso, y de repente sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Me di la vuelta y me quedé helado. Había una figura alta entre dos pinos. En los primeros segundos mi cerebro no digirió lo que veía. Reconocí algo que se elevaba quizás 2 metros. Tenía los hombros anchos y en lugar de la silueta humana habitual, parecía claramente un lobo. Se veía un largo hocico y los ojos eran blancos o amarillos brillantes que reflejaban la luz de la linterna. No podía moverme. Un instinto resonó en mi interior. ¡Corre! Pero soy un oficial y traté de mantener la compostura de alguna manera. Con una exhalación forzada, apunté la linterna directamente a la cabeza de la criatura. No retrocedió, sino que me miró directamente. Tenía las patas colgando a lo largo del torso, pero parecía dispuesta a embestir. Su hocico parecía el de un lobo, pero de un tamaño no comparable al de un lobo de verdad, y su postura era erguida. Parecía tan inverosímil que me pregunté si estaría soñando. La criatura exhaló con fuerza, como si gruñera desde el pecho, y oí que empezaba a avanzar. Di un paso atrás, y esa pareció ser la señal. Se abalanzó sobre mí, o mejor dicho, dio grandes saltos hacia mí. Sentí un horror escalofriante, me di la vuelta y eché a correr, comprendiendo que no podría sobrevivir a la lucha. Oía pasos pesados detrás de mí, el chasquido de las ramas, y recé para no tropezar. Tras unos segundos frenéticos, salí corriendo a la carretera principal, donde había aparcado antes. Me temblaban las rodillas y el corazón se me aceleraba. Me di la vuelta. La figura estaba de pie al borde de los árboles, al aire libre. Los faros de mi coche patrulla iluminaron su silueta. Una enorme cabeza de lobo se balanceaba sobre sus poderosos hombros. Corrí hacia el coche, subí al interior, arranqué el motor con manos temblorosas. Encendí los faros a tope. Los rayos iluminaron el espacio, pero el lugar donde había estado la criatura estaba vacío. Desapareció entre los árboles. Tras una pausa, pedí inmediatamente refuerzos, transmitiendo confusamente: criatura, más de 2 metros de altura, cara de lobo. Los colegas en el comunicador preguntaron: ¿estás seguro? ¿Podría ser un oso? Yo insistí en que no, que tenía otra cosa delante. Llegaron los refuerzos, registramos la zona, pero no encontramos más que unas huellas vagas y borrosas. Mi compañero, examinando las ramas rotas y las huellas profundas, sacudió la cabeza. Nunca he visto huellas así, unas patas extrañas, enormes. Pero sin pruebas contundentes, mis superiores lo descartaron. Probablemente el agente se encontró con un oso especialmente grande y lo confundió con otra cosa en la oscuridad. Intenté explicar que no podía tratarse de un oso. La cabeza era claramente la de un lobo y su altura en posición de pie. Pero nadie quiso montar un escándalo, sobre todo cerca de zonas residenciales. El caso se silenció. Se formalizó como colisión con un animal desconocido de gran tamaño. Viví con este recuerdo, corriendo por el bosque nocturno, el olfateo del monstruo detrás de mí, sus ojos llenos de malicia depredadora.
A veces pienso que todo ocurrió en una pesadilla, pero sé que fue real. Ahora que estoy de servicio, procuro no ir sola de noche a esos lugares, sobre todo si el despachador no tiene una razón clara. Y si tengo que hacerlo, mantengo la mano cerca de la funda, aunque no estoy seguro de que sirva de nada contra ese tipo de fuerza. La mirada que me dirigió fue como una advertencia de que yo no era más que un invitado en su mundo. O tal vez simplemente no quería cruzarse conmigo. Sea como fuere, desde entonces me he dado cuenta de que los bosques de Wisconsin guardan secretos que desconocemos, y quizá estos encuentros sean solo la punta del iceberg.